Sí, así es, Paola, porque nosotros ahora nos encontramos ubicados en tribunales. Estamos a minutos nada más de que se inicie una nueva audiencia que tiene en el banquillo de los acusados a Jorge Criste, el principal imputado por el femicidio de Julieta Riera, acontecido el 30 de abril de este año 2020 en la ciudad de Paraná, cuando la joven de 24 años se cayó de 19 metros de altura desde un octavo piso en un edificio que está ubicado frente a la Plaza 1 de Mayo de la ciudad de Paraná. A partir de esa situación y de la investigación que se comenzó, el fiscal que entiende en la causa, el doctor Ignacio Aramberri, determinó de que Criste debía ser trasladado a la unidad penal número 1 de la ciudad de Paraná, de acuerdo a datos relevantes que tenía en cuanto a la autopsia de la joven, porque presentaba lesiones que había sufrido con anterioridad a la caída, y a partir de esto, por supuesto que después vinieron las solicitudes de lo que tiene que ver con algunos peritajes psicológicos y psiquiátricos para Criste, este joven de 31 años de edad, que además era pareja de Julieta al momento en el que sucedió este hecho. Por 60 días estuvo Criste en la unidad penal número 1 de la capital provincial detenido. Después, ya la semana pasada, se concretó una audiencia en la cual la justicia determinó 60 días más de prisión preventiva mientras se avanza la investigación. Pero en esa misma audiencia, el abogado defensor de Jorge Criste había solicitado una moligeración, es decir, había solicitado la excarcelación de Criste hasta el momento en el que se concrete el juicio, o si no, también le había pedido al juez que cuente con prisión domiciliaria. Finalmente, el juez determinó que por 60 días más debía permanecer en la unidad penal número 1 de la ciudad de Paraná. Pero los abogados defensores de Criste pueden solicitar una apelación, que es la instancia que ahora está a punto de comenzar. Esta apelación por la extensión de estos 60 días más para Criste. Según los abogados defensores y lo que manifestaron en aquella audiencia que nosotros pudimos seguir, porque sepan ustedes de que a partir de las medidas preventivas por el coronavirus, las transmisiones de las audiencias son solamente por YouTube. No podemos estar presentes, no podemos ingresar los medios a participar de las mismas ni a escuchar a cada una de las partes. Es más, el mismo imputado está participando desde una sala del juzgado de ejecución de penas que funciona detrás de la unidad penal número 1 de la ciudad de Paraná. En esa audiencia el doctor Asiani manifestó de que no había pruebas contundentes para hablar de un femicidio. Dijo que esperaban algunos resultados de pruebas que manifestaba tener el fiscal que entiendan la causa, pero mientras que no las tuvieran, en realidad no podían ellos permitir, como abogados defensores, de que Criste permaneciera en la unidad penal número 1 de la capital provincial. Entonces, ante esta situación es que pedían y solicitaban la excarcelación hasta el momento del juicio, o si no, la prisión domiciliaria, porque garantizaban que en el domicilio de la madre de Criste, Criste podía cumplir con esta extensión de la prisión preventiva, pero en el domicilio de su madre. Su madre estuvo presente en la audiencia en esa oportunidad. Veremos si también hoy va a estar acompañando. Ya en minutos nada más comienza la transmisión por el canal de YouTube de Tribunales, y a partir de esta situación, la madre en un principio llamó la atención de que estuviera presente en la audiencia. Después desde Tribunales se dieron a conocer de que tenía que estar como garante en el caso en el que finalmente se decidiera la prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque al familiar que se va a hacer cargo de esa prisión domiciliaria se le consulta si realmente acepta esta responsabilidad. Tengamos en cuenta que es como un garantista la persona que se hace cargo de esa prisión domiciliaria del imputado. En este caso se trata de la misma madre de Criste, quien además es una jueza jubilada, y por eso en un principio se había generado una polémica porque ella había podido ingresar a la sala de audiencia, pero los familiares de Julieta Riera que se habían acercado aquí hasta la puerta de Tribunales no podían hacerlo. Bueno, todo esto también es importante saber que se enmarca dentro de las medidas preventivas que tiene Tribunales dispuestas, y por eso los familiares no podían ingresar. Pero después se aseguró de que en realidad era por una cuestión de que pudiera la mujer garantizar de que su hijo sí podía permanecer en su domicilio si se determinaba la prisión domiciliaria. Esto no aconteció, pero hoy lo apelan en cuanto a la resolución del juez que determinó la semana pasada de que Criste sea trasladado a la unidad penal y que continúa allí su prisión preventiva, y ahora apelarla entonces teniendo en cuenta de que, como les mencionaba, hay
una rispidez entre los abogados defensores y los fiscales, como así también la doctora que es abogada querellante en esta causa, la doctora Beisel, en cuanto a que no hay pruebas contundentes, según ellos entienden, para que Criste permanezca con prisión preventiva. Veremos qué se decide hoy. Es una audiencia que se espera en cuanto a la resolución de cómo avanza esta investigación, una causa y un femicidio que por supuesto también ha generado muchísima conmoción en la ciudad de Paraná en este año. Anabel, más allá de todas estas consideraciones que tienen que ver con la situación procesal, netamente procesal, de lo que se está discutiendo, vayamos a la cuestión de fondo. El argumento concreto de la defensa en estos momentos es que se trató de un accidente. ¿Esta es la información que todavía se está manejando o es el argumento de alguna manera que están escribiendo, ¿no?, por la defensa de Criste en estos momentos? Sí, y también no solamente de que se habría tratado de un accidente, que es lo que manifiestan los abogados defensores en este caso, sino que por otra parte también el fiscal que entiende la causa, el doctor Aramberri, dijo y presentó como que una de las posiciones que él mantenía, por lo cual Criste debía permanecer en la unidad penal número 1 de la ciudad de Paraná, era porque tiene una hermana viviendo en Paraguay y temía una posible fuga. Y por eso justificaban los abogados defensores de Criste de que estaba presente la mamá del mismo para hacerse cargo de la prisión domiciliaria y que en realidad no se iba a fugar Criste ante esta situación. Pero más allá de esto, por supuesto que se están esperando pruebas que van a ser fundamentales y van a ser contundentes. Ustedes habían hablado en una oportunidad, recordarán, con el fiscal que entiendan la causa. Él dijo que había pruebas que eran relevantes en cuanto a la autopsia que se le realizó a la joven, por esto de que presentaba algunas lesiones que fueron anterior a la caída y que eran suficientes. Así es, Paola. Y entendiendo esta situación, por supuesto, es que el fiscal se mantenía con que Criste debía permanecer en la unidad penal número 1 hasta tanto se realice y se concrete el juicio. Así lo dijo el fiscal. Pero bueno, ahora lo apelan los abogados defensores. La carátula, Anabel, en el marco de esta investigación, de este asesinato, sigue siendo un homicidio agravado y lo que comúnmente se conoce, ¿no?, como femicidio. Esto no ha sido modificado. Sí, así es, un homicidio agravado. Es más, el mismo fiscal, el doctor Aramberri, en la anterior audiencia, cuando se pedía la extensión de estos 60 días, dijo que homicidio agravado con alevosía, porque mantiene y sostiene el fiscal de que Criste arrojó a Julieta Riera desde el 8º piso, desde estos 19 metros de altura, y por eso manifestó lo de la alevosía, y que ante esto de un homicidio agravado con alevosía por el vínculo, sostenía de que podía caratularse como un femicidio y por lo tanto la pena es de prisión perpetua. Así lo dijo el doctor Aramberri, pero esto hay que demostrarlo, por supuesto, ante la justicia, y son pruebas que se están esperando, que debe obtener el fiscal, que debe también solicitar. Tengamos en cuenta que con el tema de la cuarentena hay algunas dificultades para que algunas pericias se concreten o se realicen en tiempo y forma o como se realizaban antes de iniciarse esta instancia de cuarentena, ¿no? Están demorando algunas pericias psicológicas, psiquiátricas, que recordarán ustedes que a Criste ya se le hicieron, y que esas resoluciones las tiene y las obtiene cada una de las partes, más allá de que el imputado también tuvo sus peritos de parte para estas pericias, pero esto es fundamental para la investigación. Anabel, más allá de que estas audiencias sean virtuales, como veníamos contando, incluso estamos viendo las imágenes en vivo en este momento, claro, ¿hay familiares de Julieta Riera que estén en tribunales, que se concentren allí justamente para ir siguiendo de cerca las novedades en la causa? O bueno, esto al ser la modalidad virtual obviamente no se hacen presentes. Ahora no los vemos todavía, pero en la anterior audiencia sí estuvieron presentes en la puerta de tribunales, y es más, siguieron ellos mismos la transmisión vía online que tribunales emite, cómo iba avanzando todo el proceso. Fue una audiencia, la anterior, de más de 1 hora y media, fue una audiencia extensa porque en principio se manifestó el fiscal, después también la abogada querellante, la doctora Beisel, y por otra parte
de los abogados defensores de Criste, y esto hizo que la audiencia se extendiera y bastante. Después hubo un cuarto intermedio que el juez determinó para finalmente dar a conocer su decisión, y entonces fueron como 2 horas promedio más o menos que llevó la anterior audiencia para finalmente decir que Criste debía permanecer a la unidad penal 60 días más. Veremos qué sucede en el día de hoy, pero hasta el momento a los familiares no los hemos visto. Anabel, muchas gracias por este informe. En algunos minutos seguro vamos a retomar el contacto desde allí, desde tribunales, para ver cómo sigue la causa y cómo sigue concretamente esta audiencia que se está concretando en estos momentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta un nuevo contacto. Y las imágenes que tenemos ahí en pantalla justamente es de la audiencia que se está realizando en estos momentos. Estas son imágenes en vivo también desde el interior de la sala de tribunales. Hay que tener en cuenta que, como decía Anabel, ¿no?, esto se realiza en forma virtual. Vamos a compartir un segundo de lo que está sucediendo en el interior de la sala. No explicó de ninguna manera cómo podría proceder a esa fuga de manera física, de manera real. Y este es el agravio que queremos marcar, señora jueza. Estamos hablando de un presupuesto en el cual tendríamos que tener circunstancias concretas que acrediten ese peligro de fuga, y la conclusión del doctor Mayer, con el mayor de los debidos respetos, creemos que, por sus propias palabras, termina siendo nada más y nada menos que la de la pena en expectativa y la gravedad del hecho. A la hora de fundamentar también el peligro de fuga, y a la hora de hablar del arraigo o del desarraigo que podría tener el señor Criste, el doctor Mayer, señora jueza, el doctor Mayer habló o tuvo en cuenta, para rechazar también este argumento, y lo dijo con palabras textuales, la laxitud de los lazos familiares con los que cuenta el señor Criste. Y fue más preciso aún a la hora de fundamentar esta laxitud. Y dijo que tiene por acreditado que el señor Criste, pese a su edad, no habría logrado constituir una familia monogónica tradicional. Sobre este punto, señora jueza, tenemos que hacer 2 consideraciones, una de tipo jurídica y una de tipo fáctica. Porque entendemos, señora jueza, que esta postura o que esta conclusión del señor juez de garantía hace prácticamente en la vida cotidiana y en la vida real imposible que cualquier persona que no tenga una familia monogámica tradicional constituida se vea excluida de cualquier posible beneficio excarcelatorio o morigeratorio. Señora jueza, en otras palabras, intentar imponerle a una persona sujeta a proceso como elemento objetivo necesario para acreditar su arraigo el haber constituido o no una familia monogámica tradicional es intentar imponerle un modelo de familia que, si somos honestos y sinceros, en los tiempos que corren, debemos comprender que es un modelo de familia que cada vez dista más de la realidad y de lo que las propias exigencias sociales vienen exigiendo. ¿Por qué digo esto, señora jueza? Porque nuestra legislación civil, y esto es a nivel mundial, no solo a nivel nacional, viene reclamando y viene dándole lugar a un montón de posibilidades a la hora de formar una familia, sacándose de lado o no siendo excesivamente exclusivo la familia monogámica tradicional. Y sobre este punto también me quiero referir, señora jueza, porque si hacemos un análisis y si estamos hablando de un caso en el cual se estaría poniendo en tela de juicio si nuestro defendido ha ejercido violencia de género con respecto a la señorita Julieta Riera, fallecida, desgraciada fallecida en este legajo, estamos también cayendo en una contradicción, porque el señor juez de garantía le intenta imponer, o mejor dicho, quisiera imponerle al señor Criste el haber constituido una familia monogámica tradicional, cuando todos los textos y cuando todos los estudiosos en materia de feminismo aseguran que una de las causales fundamentales de la violencia doméstica y del patriarcado es este tipo de constitución de familia monogámica tradicional, en la cual el padre ejerce sobre la mujer, o podría ejercer sobre la mujer, autorías de todo tipo. Entonces digo, se le impone al señor Criste, o se toma en cuenta para hablar de la laxitud de sus lazos familiares, un estilo de familia, un estilo de vida que ya no es el estilo de vida y estilo de familia reconocido constitucionalmente y legalmente por nuestra legislación. Hoy la legislación civil adopta y le da efecto
jurídicos y reconocimiento a un sinfín de formas de constituir una familia que ya no tienen nada que ver o que no pueden tener, o que pueden no tener que ver con el estilo de vida tradicional. Y repito, señora jueza, en el ámbito penal y en el ámbito de la práctica forense, lo que ha querido decir el doctor Mayer, en otras palabras y con el respeto que conlleva su investidura, es que aplicando esta máxima universal de que solo las personas que tengan una familia monogámica tradicional podrían acceder a un beneficio carcelatorio, lo que ha tratado de decir, o lo que ha dicho, mejor por decirlo de otra manera, es que solamente podrán beneficiarse de un beneficio escarcelatorio o morigeratorio todas aquellas personas que tengan este tipo de vida o de familia constituida. Lo que sí, de adoptarse así como premisa válida para todos, nos encontraríamos en una situación en la cual todas aquellas personas que no tengan una familia monogámica tradicional constituida no podrían acceder a ningún tipo de excarcelación o algún tipo de morigeración. Señora jueza, todos somos aquí operadores del derecho y hemos intervenido en un sinfín de causas y sabemos muy bien que hay padres solteros que gozan de beneficios de carcelatorio, hay madres solteras que gozan de beneficios de carcelatorio y también sabemos, por sobre todas las cosas, que hay inclusive hasta personas privadas de su libertad con hijos que aún privados de su libertad trabajan y siguen siendo sostén de la familia. Por eso, repito, el establecer un estilo de modelo monogámico y tradicional para afianzar la laxitud de los lazos familiares o no de una persona nos parece inviable en la práctica y nos parece discriminatorio desde el punto de vista de la legislación. Asimismo, el señor Mayer y el señor juez, con el mayor de los respetos, a la hora también de hablar de la laxitud de los lazos familiares, estableció que no tenía por acreditado en el expediente, o no se podía tener por acreditado, el asiento de familia o el asiento de sus negocios o el arraigo de nuestro defendido. Señora jueza, quiero mencionar dos cuestiones respecto a esto, porque también aquí hay una contradicción. Nuestro defendido posee en la ciudad de Paraná a su madre y tiene un hijo menor de edad, con lo cual entendemos que el arraigo está absolutamente acreditado y que si bien no tiene el estilo de vida monogámico que el doctor Mayer expresó, se ha hecho cargo absolutamente de la manutención de su hijo. Es decir, no tiene este estilo de vida, pero tiene un estilo de vida que puede sobrellevar conforme a su realidad y que lo viene cumpliendo o que lo ha venido cumpliendo con absoluta libertad. Aquí ha declarado la madre de su hijo y ha manifestado que el señor Criste jamás incumplió con ninguna de sus obligaciones. Repito, el estilo de vida que lleva el señor Criste no puede ser tenido en cuenta por parte del señor juez de garantía como un impedimento para acceder a un beneficio excarcelatorio por estos argumentos que le acabo de mencionar. Asimismo, señora jueza, nos vamos a permitir recordar lo que manifestamos en la audiencia anterior. Nos encontramos en un contexto mundial de pandemia, lo que imposibilita que cualquier persona pueda profugarse o pueda salir del país sin la autorización legal correspondiente. No se puede salir de esta provincia y no se puede salir del país por ninguna manera y por ningún medio de transporte, porque se encuentra todo absolutamente restringido. Por lo cual, entendemos que las consideraciones que ha brindado el doctor Mayer a la hora de hablar de un peligro de fuga han sido consideraciones abstractas y que para nada concretas. Por eso, siendo fiel a sus palabras, repito, ha dicho, no resulta descabellado. Bueno, esta defensa vuelve a sostener, si no resulta descabellado que se pueda profugar, tampoco resulta descabellado que no se pueda hacerlo, porque estamos hablando de una probabilidad.